celebrando este día, mis amados. Un día muy fuerte. Un día de mucha bendición. Un día donde mucha gente lo ha puesto a un lado, ¿verdad? Simplemente lo celebran porque lo celebran aquí, nada más. Porque en el calendario está ahí. Y si lo vemos en su totalidad, hermanos, muchas veces ya la resurrección ya no se celebra. Lo que se celebra muchas veces es el Easter. Y lo que queremos ustedes y yo, mis amados, enfocar nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra mente, nuestra vida en aquel que salió de la tumba. Aquel que viene y ha venido no solamente a cumplir su palabra, la palabra de su papá, pero también a hacerlo contenta y felizmente. Haciendo la voluntad totalmente de Dios. Allí en el 1 Corintios capítulo 15, mis amados, vamos allí a estos versículos que hablamos hace ratito, que leímos hace ratito. Y yo quiero que ustedes y yo veamos, el mensaje hoy es resurrección, sí o no. Usted se va a dar cuenta este día si Cristo resucitó o no resucitó, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si lo vemos bien claramente, mi amado, en la palabra de Dios, si lo vemos bien, usted se va a dar cuenta, porque Pablo pone un argumento enfrente de aquellos que no creen en la resurrección de Jesús. En el capítulo 15, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios, mis amados, que hablan de que Jesucristo, los primeros 11 versículos, que Cristo fue muerto de acuerdo a las Escrituras, que fue crucificado, que fue sepultado y también fue resucitado al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Pero había personas que no creían, como ahora, en la resurrección de los muertos. Y Pablo presenta un argumento, pero bien bonito, mi amado, concerniente a lo que sucedería en la vida de ustedes y yo si Cristo no hubiera resucitado. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice así su palabra: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ustedes y yo sabemos que la palabra está siendo atacada. Allí se oyó por allí, mi amado, que el siguiente blanco del gobierno es la palabra de Dios. Ya están los senadores y los congresistas hablando, ya hay la conversación de venir a atacar la palabra de Dios. Especialmente aquellos personajes en la Biblia con los cuales ellos no están de acuerdo. Está por suceder. La gente no cree en la resurrección de Jesús. No es algo nuevo, porque en aquellos tiempos también había personas que no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo viene delante de ellos escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice de esta manera: porque si no hay resurrección, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden ustedes decir que Cristo no resucitó simplemente porque ustedes no creen en la resurrección? Pero Él lo pone de esa manera, mis amados, a ustedes y a mí, para que ustedes y yo lo pensemos bien. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo está muerto. Es el mensaje de ellos. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo todavía está en la tumba. Pero se va un poquito más allá Pablo y dice: y si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra predicación. Entonces, si es verdad que Cristo no resucitó, vamos a cerrar la Biblia, vamos a tirarla, porque Cristo Jesús no resucitó, porque ellos creen que no resucitó, nosotros sabemos diferente. Amén. Amén, amén, amén. Pero Él está diciendo, nuestra predicación es vana. Nuestra predicación no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces los mensajes, reunirnos en la iglesia, los estudios bíblicos, ¿para qué? Y los está haciendo pensar. Los está haciendo así reaccionar. Pero no solamente dice nuestra predicación es vana o no tiene sentido nuestra predicación, pero también nuestra fe en el Evangelio está totalmente vacía. Si no resucitó, entonces ¿qué vamos a enseñar? Porque la resurrección ha venido a confirmar la obra de Jesús. Amén. La resurrección, mi amado, ha venido a poner un sello a lo que Cristo Jesús dijo. Yo pongo mi vida por ustedes, pero la vuelvo a tomar. A mí ustedes no me van a matar. Yo entrego mi vida voluntariamente. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios bien claramente, nuestra fe en el Evangelio está totalmente vacía si no hay resurrección. Y quiero que noten eso, que si no hay, Él está diciendo a aquellos que no creen, le está diciendo, fíjense lo que está sucediendo. Y luego no solamente eso, no solamente que si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación no sirve, la predicación es vana, la fe está vacía, no hay nada en que confiar, no tenemos de dónde agarrarnos. Pero no solamente eso, sino que todos los apóstoles, todos los predicadores, todos los que estaban compartiendo la palabra, dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que Dios le resucitó. Y ustedes dicen que no, resucitó, dice. Y si en verdad los muertos no resucitan, entonces los apóstoles, los predicadores, los maestros, los profetas, todos somos falsos. Porque Cristo no resucitó. Si es así lo que ustedes creen. Entonces la palabra no tiene significado. Entonces la predicación de la palabra. Entonces somos falsos predicadores, falsos mensajeros, falsos apóstoles, falsos pastores. Entonces, si Cristo no resucitó, mi amado, le está diciendo Pablo a la iglesia, entonces, ¿qué mensaje hay que predicar? Estamos falsamente representando a un Dios que está muerto. Y los vuelve a traer. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. No, simplemente les está aventando allí de que saben una cosa, ustedes pueden creer lo que ustedes pueden creer. Pero si Cristo, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Versículo 17 dice así, y si Cristo no resucitó, vuestra fe, dice la palabra, es vana. En otras palabras, ¿de qué sirve nuestra fe? Porque no solamente eso, sino que si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, no hemos sido perdonados, hermanos. No hemos sido para nada perdonados. Simplemente lo que ha sucedido, mi amado, es que seguimos en nuestra condición humana, pecadora, sin esperanza y sin luz. Si Cristo
no resucitó. Y lo presenta. Bien bonito, mi amado. Pablo dice, nuestra fe, ¿de qué sirve nuestra fe? Entonces, ¿dónde está el remedio para nuestros pecados? Y el remedio para nuestra culpa. Y el versículo 18, mis amados, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y dice en otras palabras, sabiendo que la muerte es segura, entonces después de la muerte no hay absolutamente nada. Están totalmente perdidos. Si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Y todos los que han muerto según Cristo, o según en Cristo, es una mentira de que están con Él. Si es que ustedes no creen en la resurrección. Y saben una cosa, mi amado, desgraciadamente hay eso en nuestro medio, de que mucha gente no cree, no piensa, no ha captado la veracidad, la verdad de que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Amén. Y no solamente, mis amados, pero dice Pablo en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, fíjense, tomando en consideración de que ellos no creen en la resurrección y que Cristo no resucitó, si ustedes y yo esperamos solamente en Cristo, entonces somos los más dignos de... En otras palabras, lo que está diciendo aquí, somos los más necios, más miserables que existen en el mundo. Si Cristo no resucitó, ustedes y yo somos los más engañados, los más miserables, los más necios que hay en la vida, porque Cristo Jesús no resucitó. Y Él dice, no, eso no es verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Alabado sea el Señor, mi amado. Porque sí, mi amado, fíjense, hermano, si Cristo no resucitó, entonces esta vida no tiene ningún significado. No tiene esperanza. Es simplemente naces para morir y se acabó. Si Cristo no resucitó, nada a qué esperar, nada a qué tirarle, no hay ninguna esperanza, no hay ninguna, hermano, pues hermano, no hay ningún canto, ¿para qué cantamos? Pero si ustedes y yo podemos cantar, el Cristo que yo predico ya no está crucificado, Él vive. Entonces, si es verdad que Cristo Jesús resucitó, entonces, mi amado, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos, el Rey, el gobierno de todo, porque ustedes y yo somos ciudadanos de otra nación, no aquí, somos del cielo, somos del Padre, y nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo en nosotros, mis amados. Cristo Jesús es. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Cristo Jesús. La resurrección es verdad. Dice la palabra. Sino que por cuanto la muerte entró por un hombre, pero también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjense, mi amado, cuando ustedes y yo vemos cuando Jesucristo trae a Lázaro de la tumba, y cuando va este niño, llevarlo al sepulcro de la viuda de Naín, y cuando vemos que él levanta a estas personas que murieron, esas personas volvieron a morir. Pero mi Cristo resucitó.
Fíjense, hermanos, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. No hay nadie, mi hermano, más alto, más grande, más fuerte, más poderoso que nuestro Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, mi amado. Él ha resucitado y Dios lo exaltó hasta lo sumo, habiendo sido humillado. Es más, Él se humilló hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo. Alabado sea el Señor. La resurrección es verdad. Y ustedes y yo somos testigos del reino de Dios. Él nos ha salvado, porque predicar el evangelio, mi amado, tiene su fruto. Ustedes y yo somos fruto de que alguien predicó el evangelio. Ustedes y yo creímos y ahora somos parte del reino, porque alguien allá fue fiel al llamado de Dios. Fíjense, dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de Romanos, lo dice de esta manera, 10, 16 y 17 versículos 16 y 17 de Romanos 10. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pero Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ustedes y yo escuchamos y por fe recibimos a este Cristo, que fue crucificado, que fue sepultado, pero fue resucitado. Y mi amado, ahora ese Cristo ya no solamente vive allá o más allá, pero vive en cada uno de nuestros corazones. Y mi amado, lo que sucede en la vida de nosotros, mi amado, es que la fe viene por oír así. O sea, ahora porque la resurrección es verdad, predicar el evangelio tiene su fruto. En otras palabras, hermanos, el evangelio, que son las buenas nuevas de Jesús, tiene poder para cuando la persona lo escucha y lo acepta y lo recibe, hay un fruto, y ese fruto es vida eterna en Cristo Jesús. Si lo vemos bien claramente, hermano, porque la resurrección es verdad, la fe en el evangelio es hecho posible. Porque la resurrección es verdad, la fe en el evangelio es hecho posible. Romanos capítulo 10, versículos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria. Será salvo. La fe en el evangelio es hecha posible. Llamado, porque la resurrección es verdad. Ahora, la resurrección, sí o no. Porque la resurrección es verdad, hermanos. Los apóstoles, los predicadores, los mensajeros, los maestros, los miembros de la iglesia, tenemos un fundamento firme. No puede este fundamento ser shaken, ser removido. No, este fundamento no puede ser tallado, sino que ese fundamento es firme, porque está basado, está firme, plantado en aquel que murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos. Esa fe, esos apóstoles que ahora tenemos un fundamento firme, porque hemos sido llamados, dice la palabra, y estableció a los 12 para que estuviesen con él. Marcos capítulo 3 dice, y para enviarlos a predicar, y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjense algo bien tremendo, hermanos. El mensaje que usted y yo traemos, tenemos, vivimos, mi amado, es un mensaje con un fundamento firme.
que nada ni nadie lo puede remover. Y déjeme, fíjate, porque la resurrección es verdad. Sus pecados y los míos están bajo la sangre de Jesús. Hermanos, una de las cosas, mi hermano, que ustedes tal vez y yo no hemos visto, ¿se acuerdan ustedes cuando en Egipto, la Pascua, el Passover, cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que maten un cordero y pongan su sangre sobre los postes de la puerta? Y dice, y el ángel va a pasar por allí, y si ve la sangre, todo está bien. El ángel, hermanos, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ninguno de ellos cuatro, nadie preguntó, ¿quién está dentro de la casa? Quiero saber cómo están viviendo los que están dentro de la casa. No hubo esa pregunta. No preguntó cómo están los de adentro, sino que vieron la sangre. La sangre fue la única cosa que vieron. No vieron a los que estaban adentro, vieron la sangre. Y dice la palabra de Dios, mis amados, que sus pecados y los míos son perdonados, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por la sangre del Cordero. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y la Biblia dice, y expiró. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. No de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y Jesús, mi amado, allí entró al lugar santísimo y entró con su sangre como el Cordero de Dios. Fíjense, mi amado, Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice esto. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Y lo vemos bien claramente, mi amado, los pecados suyos y míos son perdonados. Pero, hermanos, no solamente son perdonados, son olvidados. Nosotros somos los que le recordamos a las personas los pecados que ellos han hecho, pero Dios no nos recuerda a nosotros nuestros pecados. Dice la palabra, Miqueas capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios que Él ha sepultado, ha tomado nuestros pecados y los ha sepultado en la profundidad de la mar, dice, para no acordarse más de ellos. Nuestros pecados han sido perdonados porque la resurrección es verdad. Nuestros pecados han sido perdonados. Jesucristo reunido con lo que vamos a celebrar ahorita, la cena del Señor, reunido con los apóstoles, les dice a ellos, concerniente a la sangre, les dice a ellos, porque en Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y porque Cristo resucitó, mi amado, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. La muerte, mi amigo, ha sido derrotado, ha sido conquistado. Es el enemigo que Cristo Jesús vino a derrotar también, porque dice la palabra bien claramente, Romanos capítulo 14, versículo 7 en adelante, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, mi amado. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea, que vivamos o que muramos, aleluya, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos o sea que muramos, somos del Señor. Fíjense, hermanos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos
como los que viven. Pablo lo dijera en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque la muerte no tiene potestad sobre usted y yo. Porque Cristo resucitó. Y por último, hermano, déjeme compartir aquí. Allá, Pablo dice, versículo 19 dice, si lo que ustedes dicen es verdad, que no hay resurrección, somos los más miserables y los más necios de todo el mundo. Pero como Cristo resucitó, fíjese, hermano, dice, somos herederos. Aleluya. Somos herederos. Porque si resucitó mi Cristo, mi amado, y porque Él resucitó, ustedes y yo somos herederos sin merecerlo, con esperanza ahora y para siempre. Dice la palabra, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Fíjese, hermano, dice que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. ¿Y sabe por qué, mi amado? Porque Cristo sí resucitó. Diga al mundo lo que quiera decir. Mi Cristo vive. Diga todos lo que quieran decir, aún personas dentro de las diferentes iglesias, que hay muchas personas que no lo creen. Simplemente digan lo que quieran decir. Cristo Jesús vive. Como dice el canto, y yo sé que Cristo vive porque vive en mi corazón. Alabado sea el Señor Jesucristo. En esta hora, mi amado, si usted nunca ha hecho una decisión para Jesús, abierto su corazón a Cristo Jesús, Él vive, mi amado. Él vive para que usted no tenga que morir. Fíjense lo que le voy a decir, hermano. Ahora, con esto no quiere decir que usted va a vivir en este cuerpo para siempre, pero sí le digo una cosa: si usted viene a Cristo Jesús, su esencia va a vivir para siempre con Cristo Jesús. Y si usted no recibe a Cristo Jesús, usted va a vivir también para siempre, pero no con Él. Separado de Dios para siempre, lo que la Biblia dice, separado de Dios en el infierno, pero va a vivir aún ahí también. Amado, Cristo Jesús resucitó, y Él resucitó para que ustedes y yo tuviésemos la victoria. Seamos más que conquistadores, más que victoriosos. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y Dios, gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo bueno que eres. Y Dios, gracias, Señor, por tu palabra, que, Señor, es viva y es eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Padre, gracias, porque esta palabra, Señor, ha venido a tocar, a hacer una diferencia en nuestras vidas. Mi Dios, te alabo y te bendigo, porque tú eres grande, y para ti no hay nadie, Señor, nadie, Señor. Y tú puedes, Padre, alcanzar al que está más cerca a la muerte o al infierno. Y yo te ruego y te bendigo, Señor, porque podemos celebrar este día tu resurrección, y también, Señor, conmemorar con tu pueblo la última cena que tú tuviste con tus discípulos, con tus seguidores. Y en esta hora, Señor, al disponernos a tomar este tiempo, Señor, de meditación, un tiempo de examinación, Señor, en nuestros corazones, un tiempo, Señor, donde podemos pensar
Señor, lo celebramos, Padre, porque tú lo celebraste, Señor, con tus seguidores. Queremos, Padre, hacer esto en memoria de ti en esta hora. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a pedir a dos varones que pasen, hermanos. Allá atrás están los elementos para tomar la cena del Señor. Voy a pedir dos varones pasen allá atrás y traigan los elementos. Las hermanas lo han preparado y traigan los elementos para acá y vamos a repartirlo, vamos a ponerlos enfrente de las personas. Yo voy a pedir, mi amado, a cada uno de ustedes, y esto es parte de lo que es. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, usted ya es salvo. Usted ya ha aceptado a Cristo en su corazón. Usted puede participar de la cena del Señor, sea miembro de la iglesia o no sea, que lo invitamos. El único que le voy a decir que estamos pidiendo es que usted sea ya salvo. Y voy a pedir, si usted va a tomar de la cena del Señor, que se ponga ahí donde está, se ponga de pie y vamos a participar. Vamos a tomar este tiempo de meditación, este tiempo de memoria, este tiempo donde ustedes y yo podemos puede pasar, hermano. Vamos a pasar y va a ser aquí. Amados, vamos en este momento a tomar un tiempecito de meditación. Al estar escuchando este coro, ese canto, yo me rindo a Él, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Es un tiempo de meditación. En este momento vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. A ti la honra y la gloria, Señor. Señor, a conmemorar, Padre, el sacrificio, Padre, que fue expuesto, que fue golpeado, que fue azotado y escupido y tironeado y Señor, Padre, gracias, gracias, gracias. Hermano Cano, ¿puede usted pasar ahí a los que están de pie, que tomen el pan en ese momento? Como si, pues usted puede ir uno por uno. Usted puede ir. Y tómenlo, hermanos. Usted puede pasar por este lado, hermano, y voy a dar la vuelta por acá. Hermanos, tomen el pan y tomen el jugo, tómenlo y manténganlo en su mano. No lo tomen, no participen todavía en ello. Señor, eso lo estamos a la misma vez, hermanos, grabando para si hay una familia allá que está afuera y quiere participar también de los cena del Señor allí en su casa, pueden hacerlo, participar y tomar la cena del Señor allí en su hogar también.
en meditación, hermanos, en oración, dice la palabra de Dios de esta manera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, Padre, gracias por el sacrificio en esa cruz del Calvario. Que Padre, sin ese sacrificio no hubiera esperanza para nosotros, no hubiera vida eterna para nosotros. Gracias por ese sacrificio que pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor. Esa sangre derramada, ese cuerpo que fue golpeado y azotado y crucificado. Gracias. Te alabamos, Señor. Por siempre, Dios. Dice la palabra, habiendo dado gracias, lo partió, ustedes ya lo tienen. Y dice, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos, hermanos. Dice la palabra, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Señor, gracias por esa sangre derramada. Gracias por tu sangre que nos limpia. Esa sangre, Señor, que en este día nos ha limpiado de todo pecado. Gracias. Esa sangre, Padre, que fue derramada voluntariamente y compró y pagó nuestra redención. Gracias, pero muchas gracias. Dice la palabra, tomó la copa después de haber cenado y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Dice su palabra, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. De manera que comiera este pan, dice la palabra, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él le dijo a sus discípulos, un día vamos a tomar esta misma cena, pero allá con Él. Gloria sea al Señor Jesús. Padre, te alabamos y te glorificamos. Dime gloria, oh Dios. Gracias. Dime gloria. Gracias. Gracias, mi Dios, por hacer posible, Padre, que ahora podamos celebrar tu resurrección, pero también, Señor, celebrar tu muerte, Padre, sabiendo que fue a través de tu muerte que ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, porque el velo se rompió en dos. Y Señor, tú entraste y nos diste la entrada allí también. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Amén.